Buenas tardes. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través de la Dirección de Equidad de Género, agradecen su asistencia a la conferencia magistral Ciclos de Violencia, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el cual contaremos con la disertación de las maestras Jessica Bateman Maya y Pamela Teuti Elizondo. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Esta tarde nos acompañan, en representación del magistrado José Arturo Salinas Garza, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, la magistrada María del Rosario Garza Alejandro, titular de la Segunda Sala Unitaria Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia. Con nosotros también la licenciada Almadelia Garza Alejandro, directora de Equidad de Género del Consejo de la Judicatura. Agradecemos la presencia del maestro José Antonio Gutiérrez Flores, director general del Instituto de la Judicatura del Estado. Nos distingue con su presencia el maestro Iván de la Garza Santos, asesor senior en justicia penal dentro del proyecto Rompiendo Ciclos, Construyendo Inicios. También con nosotras nuestras conferencistas del día de hoy, maestra Jessica Bateman Maya y maestra Pamela Teuti Elizondo. Agradecemos la presencia de magistradas del Honorable Tribunal Superior de Justicia, juezas y jueces y demás servidoras y servidores públicos del Poder Judicial del Estado. Nos acompañan esta tarde el licenciado Rodrigo Martínez Fernández del Campo, coordinador de enlace de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Oficina del Departamento de los Estados Unidos. Igualmente contamos con la presencia de la maestra Itzel Mapping García, de Fortis Consultoría y coordinadora del proyecto Rompiendo Ciclos, Construyendo Inicios. Invitados e invitadas, sean todos y todas bienvenidos. El Poder Judicial del Estado se suma a través de este evento a la conmemoración internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, consciente de la importancia de visibilizar sus derechos, sensibilizarnos ante los mismos y continuar haciendo reflexión en pro de una cultura de respeto. Escuchemos el mensaje de la licenciada Almadelia Garza Alejandro, directora de Equidad de Género. Buenas tardes, apreciable público. Les doy la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Ciclos de Violencia, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Saludo respetuosamente a la magistrada María del Rosario Garza Alejandro, que asiste en representación del maestro José Arturo Salinas Garza, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Agradezco al maestro José Antonio Gutiérrez Flores, director general del Instituto de la Judicatura, por su apoyo en temas de capacitación. Asimismo, agradezco la presencia del maestro Iván de la Garza Santos, asesor senior en justicia penal dentro del programa Rompiendo Ciclos, Construyendo Inicios. De antemano agradezco la participación de las ponentes, la maestra Jessica Bateman Maya y la maestra Pamela Teuti Elizondo, por su participación en la conferencia Ciclos de Violencia, donde nos compartirán herramientas para saber cómo interrumpir el ciclo de violencia, entre otros temas. Asimismo, agradezco
la distinguida presencia de las magistradas que nos acompañan, de los directores y personal jurisdiccional y público en general. El 25 de noviembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, conocido como el Día Naranja, que representa el color, un futuro brillante y optimista a una vida libre de violencia de las mujeres, pero también para llamar la atención en este tema tan lamentable como es la violencia que viven las mujeres, niñas hoy en este día. La conmemoración de este día tiene el objetivo de generar conciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas y también visibilizar que sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más generalizadas en todo el mundo. Y por lo tanto existe una barrera enorme para el logro de la igualdad de género. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, día que ha sido elegido como un acto de honra en memoria de las hermanas Mirabal, 3 activistas políticas de la República Dominicana que fueron asesinadas brutalmente en 1960 por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo. En este año 2024 se cumplen 25 años de la conmemoración de este día y pues como quisiéramos escuchar a 25 años que la violencia contra las mujeres se erradicó y sin embargo pues no lo podemos decir porque sigue al alza en México y en todo el mundo. La existencia de leyes contra la violencia ha significado importantes avances en los países donde éstas existen y han mostrado a las víctimas que ya no están solas. Los instrumentos internacionales más importantes para la protección de los derechos de las mujeres está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW por sus siglas en inglés, que ha sido reconocida como la Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres. También tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocido como Convención Belén du Pará, primer tratado internacional que reconoció que la violencia contra las mujeres era una violación a los derechos humanos. Cabe mencionar a la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, documento, no es un tratado, es un documento que establece objetivos y medidas para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Es el programa más ambicioso de derechos de las mujeres y de las niñas que existe en todo el mundo. La Plataforma de Acción de Beijing contempla medidas específicas que los países podrán tomar para poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. En México contamos con la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que establece la coordinación entre autoridades federales y locales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En el Estado de Nuevo León contamos con la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, considerada como una herramienta para garantizar el ejercicio de derechos de las niñas y de las mujeres. Este año, el mensaje del secretario general, ya ves que yo les compartí el año pasado que era invertirle al tema de la violencia contra las mujeres. Este año su mensaje dice que la epidemia de la violencia contra las mujeres y las niñas avergüenza a la humanidad, que cada día en promedio de 140 mujeres y niñas son asesinadas por alguien de su propia familia. Aproximadamente 1 de cada 3 mujeres sigue experimentando violencia física o sexual, que no hay país ni comunidad que no resulte afectado y la situación está empeorando. Fueron las palabras del secretario general de la ONU.
Ya no incluí datos de aquí de Nuevo León porque las ponentes al parecer ahí los traen en su presentación. Por último, termino mi presentación diciendo que este día también representa la oportunidad de sumarnos a la no violencia y contribuir a construir un mundo libre de discriminación, libre de desigualdad y libre de no violencia contra las niñas y niñas mujeres, porque los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Muchas gracias. A continuación, escuchemos el mensaje del maestro Iván de la Garza Santos, asesor senior en justicia penal dentro del proyecto Rompiendo Ciclos, Construyendo Inicios. Muchas gracias. Buenas tardes para todas y para todos. Quisiera iniciar agradeciendo al Tribunal Superior de Justicia y a la Dirección de Equidad de Género por la invitación que nos hacen como programa para poder pues platicar con ustedes, compartirles un poco más de detalles sobre de qué trata este programa denominado Rompiendo Ciclos, Construyendo Inicios. Quisiera también reconocer al Poder Judicial de Nuevo León como una institución que siempre apuesta a la innovación. Por el tipo de trabajo que hacemos nosotros, tanto Fundación IDEA como Fortis Consultoría, nos da la oportunidad pues de conocer las instituciones del sector de justicia de prácticamente todo el país. Yo creo que hemos pisado todas las entidades federativas, conociendo fiscalías, conociendo tribunales, conociendo defensorías, y algo que lo digo con toda honestidad y se debe reconocer es esta capacidad de innovación que tiene el Poder Judicial de Nuevo León y también la apertura para pues ofrecer espacios de colaboración con programas como el que estamos presentando el día de hoy. Cuando venía entrando por acá por la explanada, justo me acordé que el primer contacto formal que tuve con el sistema de justicia fue como meritorio en un juzgado familiar de aquí. Lo tenía como completamente borrado en mi memoria porque además casi todo el tiempo de mi vida profesional se lo dediqué a trabajar en la fiscalía, pero venía pensando en esto y venía tratando de acordarme cuál fue como mi primera sensación pues con el primer contacto, con el primer expediente, y creo que en ese momento lo que sentía era, oye, qué importante es la función del Poder Judicial. La gente viene aquí y más allá de las formas y ya más allá del expediente y más allá del papel, la gente viene aquí buscando soluciones. Y creo que como instituciones del sector justicia, ese es del Poder Judicial, desde la Fiscalía, desde la Defensoría, Asesoría Jurídica de Víctimas, pues yo creo que ese es el tipo de programación que uno tiene como servidor público. Perdón, yo ya no soy servidor público, pero lo fui durante muchos años y uno no se puede sacar el servidor público adentro. Esa es la programación que uno trae. Uno está pensando, esta persona que viene conmigo viene porque considera que aquí se le puede ofrecer una solución a su problema. Decir que estamos viviendo tiempos de cambios en el sistema de justicia sería una obviedad. Desde que empezó probablemente la reforma penal en aquel lejano 2008, Nuevo León incluso mucho antes, en el 2004, si la memoria no me falla, hemos estado viviendo, pues llevamos como unos 20 años en constante cambio, en constante transformación, que los cambios nos han estado poniendo a prueba. Probablemente el último gran cambio es un cambio que también hay que reconocerlo, que seguramente genera incertidumbre y genera preocupación, es el de la reforma judicial. Y a pesar de esta preocupación y de esta incertidumbre que podemos sentir, yo estoy seguro que el compromiso de todas y de todos ustedes con la gente es el mismo. Lo que decía hace un momento, ofrecer soluciones, tutelar los derechos, garantizar y proteger los derechos de las personas usuarias que vienen con nosotros con la expectativa de que se les ayude. Creo que el gran reto que tiene el sistema de justicia es atender realmente las necesidades de las personas usuarias. Creo que hay un reto muy importante en tratar de trascender a las formas.
Durante años se han separado las agendas de seguridad y justicia como si fueran dos agendas completamente distintas, ¿no? Las agendas de seguridad, pues eso le corresponderá más a las policías, las agendas de justicia le corresponderá a las fiscalías, a los tribunales, a las defensorías. Y si bien cada una de estas agendas tiene su propio espacio, la verdad es que la única forma para que un sistema de justicia funcione y dé los resultados que se esperan es que se entienda la correlación que existe entre las dos agendas. Un sistema de justicia que no sirve para la seguridad puede resultar en una tarea completamente estéril. Esto es particularmente importante en aquellos casos en donde tenemos víctimas que se encuentran en una particular situación de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres que enfrentan algún tipo de violencias. A esto quiere contribuir el programa Rompiendo Ciclos y Construyendo Inicios. Quiere abonar en la colaboración para construir en conjunto con las instituciones públicas las estrategias y soluciones para que las mujeres que sufren violencia familiar y de pareja realmente tengan acceso a una vida libre de violencia, a la construcción de un proyecto de vida en libertad y en paz. No me queda más que agradecer nuevamente al Poder Judicial de Nuevo León por su iniciativa y su colaboración, y agradecerles también a todos y a todos ustedes por su asistencia a este evento. Muchas gracias. A continuación, escuchemos el mensaje de la magistrada María del Rosario Garza Alejandro, representante del magistrado José Arturo Salinas Garza, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Gracias, buenos días a todos. Para mí un honor estar en este evento tan significativo en representación del señor presidente de este Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y bueno, agradecer a las ponentes Jessica y Pamela que hoy nos van a enriquecer con sus conocimientos en relación a este tema, a nuestro estimado Iván y Antonio, gracias, Almadelia, gracias por la invitación, a todos ustedes, apreciable público, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia, a estas conferencias que vamos a escuchar en un momento más. Hoy nos reunimos, gracias, con un propósito solemne y urgente: la eliminación de la violencia de género. Cada 25 de noviembre hacemos este tipo de eventos, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos y las acciones necesarias para erradicar esta injusticia que afecta a mujeres en todo el mundo, incluyendo nuestro estado de Nuevo León y a todo lo largo de México. La violencia de género no solo daña físicamente, sino que también destroza psicológicamente y socava los derechos fundamentales de las mujeres. En nuestras comunidades, hogares y lugares de trabajo, la sombra de esta violencia obstaculiza el progreso hacia una sociedad más equitativa y justa. En Nuevo León hemos presenciado avances significativos en la lucha contra la violencia de género, gracias a los esfuerzos incansables de jueces, abogados, activistas, que trabajan día a día para proteger a las víctimas y llevar a los perpetradores ante la justicia. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. La justicia no solo debe ser punitiva, sino también preventiva y restaurativa, ofreciendo a las víctimas el apoyo y la reparación que necesitan para reconstruir sus vidas. Los jueces y magistrados tenemos un papel fundamental en esta lucha. Nuestra labor no solo se limita a aplicar la ley, sino también a interpretarla con sensibilidad y comprensión de la realidad que enfrentan las víctimas de violencia de género. Es esencial que adoptemos un enfoque que priorice la seguridad y el bienestar de las mujeres y que trabajemos de la mano con otras entidades para ofrecer
una respuesta integral y efectiva. La capacitación continua, el compromiso ético y la empatía son componentes esenciales para que los juzgadores podamos desempeñar un papel con la diligencia y el respeto que las víctimas merecen. Solo a través de un esfuerzo concertado y coordinado podemos asegurar que la justicia prevalezca y que ninguna mujer tenga que temer por su seguridad en nuestro Estado y país. Quiero agradecer a la Fundación IDEA y Fortis Consultoría por la valiosa colaboración para abordar de manera efectiva los asuntos sobre el tema que hoy tratamos, y a las conferencistas, maestra Jessica Bateman Maya y a la maestra Pamela Teutli Elizondo, por la plática Ciclo de Violencia que nos van a brindar el día de hoy. Estoy segura de que esta conferencia será de gran utilidad para sensibilizarnos aún más sobre este tema. En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, renovemos nuestro compromiso con la justicia y la igualdad. Trabajemos juntos para construir un Nuevo León y un México donde las mujeres puedan vivir libres de violencia con la certeza de que sus derechos serán protegidos y su dignidad respetada. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad verdaderamente justa y equitativa. Muchas gracias. Para dar inicio al ciclo de conferencias que el día de hoy tendremos, pido amablemente a nuestras autoridades que ocupan nuestra mesa de honor pasen a ocupar un lugar en el auditorio. Latinoamericana de Ciencias Sociales en Uruguay. Cuenta con maestría en Política Pública por la Universidad de Oxford, la cual completó como parte de la beca al Servicio Público de Startup Nation. Es asociada en Fundación IDEA, desde donde ha desarrollado investigación aplicada y asistencia técnica en diferentes temas, incluyendo seguridad, justicia, salud pública, innovación, género e inclusión y desarrollo urbano. Actualmente funge como directora del programa Rompiendo Ciclos, Construyendo Inicios, implementado por Fundación IDEA con el apoyo financiero de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos. También nos acompaña la maestra Pamela Teutli Elizondo. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, maestra en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, España. Se ha desempeñado en diversas áreas profesionales enfocadas en derechos humanos y género, desde la investigación, docencia y la consultoría. Es profesora en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, donde fundó el programa de igualdad de género. Actualmente se desempeña como directora de proyectos de Fortis, donde ha participado en diversos proyectos relacionados con políticas de persecución penal, violencia de género y violaciones graves a derechos humanos.
Actualmente en el programa Rompiendo Ciclos, Construyendo Inicios, funge como especialista en género y justicia criminal. Y esta tarde las tenemos en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León para que nos imparta la conferencia Ciclos de Violencia. Bienvenidas, maestras. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Si nos pueden ayudar por ahí con la presentación, perfecto. Pues muchas gracias. Primero que nada quisiera empezar comunicando mi reconocimiento al Poder Judicial de Nuevo León por todo su trabajo y por el evento del día de hoy, y expresando también mi agradecimiento por la invitación al presidente magistrado José Arturo Salinas Garza, a la magistrada María del Rosario Garza Alejandro, la licenciada Almadelia Garza Alejandro y al maestro José Antonio Gutiérrez Flores. Muchas gracias por tenernos. Pues como saben, vamos a estar hablando los próximos minutos sobre los ciclos de violencia familiar y de pareja, y el material que estaremos compartiendo el día de hoy fue preparado por Fundación IDEA y Fortis Consultoría en el marco del programa Rompiendo Ciclos, Construyendo Inicios, que cuenta con el apoyo financiero de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, conocida también como INL por sus siglas en inglés, a través de una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Le agradecemos profundamente a INL por hacer posible la ejecución de nuestro programa. Primero que nada, no sé para dónde necesito, ahí estamos. Pues presentarnos un poquito más como organizaciones, para que sepan desde dónde les estamos hablando. Fundación IDEA, que es la organización de la cual yo soy parte, es una organización mexicana apartidista, sin fines de lucro, independiente, que trabaja temas de política pública en México desde hace casi 20 años. Hacemos implementación, diseño, evaluación y análisis de política pública, ese es el acrónimo de IDEA, y eso nos ha llevado a trabajar muy de cerca con las autoridades en México en los diferentes niveles de gobierno, con el objetivo de fortalecer la política pública en México y generar igualdad de oportunidades para todas las personas. En este programa tenemos el gusto de estar trabajando de la mano con Fortis Consultoría. Fortis es una empresa especializada en seguridad y justicia, cuyo principal motor es el trabajo con organizaciones locales para codiseñar políticas públicas que respondan a las necesidades del desarrollo institucional. La Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, como les mencionaba, hace posible nuestro trabajo y tiene como fin promover la colaboración bilateral en temas de seguridad y justicia entre México y Estados Unidos. Platicarles un poquito los temas que vamos a estar cubriendo en la conferencia del día de hoy. Vamos a arrancar primero platicando un poco sobre la violencia de género contra las mujeres en México y en Nuevo León, y aterrizando el concepto de la violencia en el ámbito familiar y de pareja. Y entraremos de lleno al ciclo de violencia familiar y de pareja en esta primera sección. Y la segunda parte de la conversación vamos a estar profundizando en el rol que tiene el Poder Judicial en el rompimiento de dichos ciclos y un poquito más sobre cuál es la propuesta de nuestro programa Rompiendo Ciclos, Construyendo Inicios. Entonces, pues empezando un poquito con contextualizar el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema público al que nos enfrentamos y cuáles son las cifras que nos hablan de la magnitud? De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la ENDIRE, realizada por el INEGI en 2021, a nivel nacional, 7 de cada 10 mujeres han experimentado violencia a lo largo de su vida. Esto puede ser violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y o discriminación. Esta estadística es cierta a nivel nacional y también es cierta aquí en Nuevo León. Concretamente, en temas de incidencia delictiva, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2023 en México se registraron 853 víctimas de feminicidio, 218 carpetas de investigación por cada 100,000 habitantes por delitos de violencia familiar y 17 carpetas de investigación por cada 100,000 habitantes por el delito de violación. En el caso de Nuevo León, la violencia de género permea la incidencia delictiva también de manera significativa. Según datos del Secretariado, con la metodología estadística del Observatorio Nacional Ciudadano,
Los delitos asociados con la violencia de género en Nuevo León ocupan los primeros lugares en términos de carpetas de investigación por cada 100,000 habitantes, como pueden ver aquí los que están resaltados en la tabla. La violencia familiar es de hecho el número 1, con una tasa de 348, con un segundo lugar lejano, en el caso del narcomenudeo. Y delitos como violación y feminicidio están en lugares 7 y 13, respectivamente. Respecto a la evolución de este fenómeno en los últimos años y cómo se compara con las cifras nacionales, en esta gráfica podemos ver cómo la tasa de carpetas de investigación por delitos de violencia familiar en el Estado se ha mantenido por encima del promedio nacional desde 2019. Así que con estas breves cifras que les estoy compartiendo, podemos ver cómo la violencia contra las mujeres es un reto significativo que nos necesita a todos y todas. Y es por ello que celebramos el énfasis que hacen instituciones como el Poder Judicial en Nuevo León para mejorar la atención y hacer un esfuerzo adicional para poder contrarrestar este problema. Ahora, aterrizando un poco más el tema, quisiera pasar a hablar de la violencia familiar y de pareja. Este concepto que vamos a estar usando mucho el día de hoy. Cuando hablamos de violencia familiar y de pareja, nos referimos a aquellos actos u omisiones para someter o agredir a una persona en situaciones en las que las partes, la víctima y la persona agresora, mantienen o han mantenido en el pasado una relación de pareja. Esta relación de pareja puede ser un matrimonio, también un concubinato, una relación de hecho, un noviazgo, pero que existe esta relación entre las partes. Esto puede incluir distintos tipos de violencia, como están descritos en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Nuevo León, como pueden ser la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, económica, digital, vicaria y feminicida. Es muy importante distinguir que para hablar de ciclos de violencia, como lo estaremos haciendo el día de hoy, nos estamos enfocando en casos de violencia de género contra mujeres en el ámbito familiar ejercida por parejas y exparejas. Como pueden ver en la ilustración que está aquí en pantalla, esto es un subgrupo, digamos, dentro de la violencia por razones de género, la violencia contra las mujeres, la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, y dentro de este está este conjunto de casos en el que nos estaremos enfocando, en donde existe una relación o ha existido una relación de pareja entre las partes. Y pues ¿de qué forma podemos comprender y responder mejor a la violencia familiar y de pareja? Para ello existe este ciclo de violencia que es el que quisiéramos compartirles el día de hoy. El ciclo de violencia es un enfoque conceptual que ayuda a comprender y atender la violencia familiar y de pareja al reflejar cómo las víctimas pueden pasar por diferentes fases en un ciclo de forma repetida a lo largo de una relación premiada por la violencia íntima. Y de hecho, este ciclo no es exclusivo a una sola relación de pareja. La víctima puede sufrirlo en diferentes relaciones, en diferentes momentos de su vida. Este marco ha sido muy estudiado y la información que aquí presentamos integra una diversidad de referencias bibliográficas, algunas las pueden ver aquí en la lámina, y también incorpora la experiencia empírica que tenemos como organizaciones y también la experiencia de las autoridades con las que trabajamos, a quienes, como siempre, les agradecemos muchísimo la confianza y las aportaciones que hacen a nuestro trabajo. Les voy a platicar de qué tratan las fases. Empiezo con tensión, que está arriba a la izquierda. Por diversas causas, en una relación de pareja pueden ser económicas, pueden ser tensiones por la crianza, pueden ser celos. En este tipo de casos se va generando un desarrollo gradual de tensión. Es común que haya un ejercicio de violencia psicológica, la cual puede también ser una constante a lo largo del ciclo. En esta fase, algunos comportamientos comunes que vemos de parte de las personas agresoras pueden ser quejas constantes, cambios de humor, violencia verbal, agresiones físicas a otras personas u a objetos e intentos de aislamiento a la víctima. Y la víctima, por su parte, puede sentir presión por calmar a la persona agresora, entonces busca no incomodar, busca mantenerse alejada de su círculo social,
tener sentimientos de inquietud, tensión, ansiedad, es algo muy común entre las víctimas en esta fase, y sentir que no tienen el poder de desescalar la tensión. Es algo muy común que vemos en este momento. Después de esta fase de tensión, en el ciclo pasamos a los hechos de violencia, la fase de agresión. En esta fase existe ya el ejercicio de violencia física, sexual, patrimonial o de otros tipos de violencia que ya les mencionaba por parte de la persona agresora hacia la víctima. Y en este momento es común que la víctima busque protección, trate de calmar a la persona agresora, busque apoyo de su círculo social, busque asesoría legal o psicológica, y es muy común que también tome la decisión de denunciar. Es común que sea en este momento cuando la víctima se acerca a las autoridades y cuando tienen este primer acercamiento. Seguido de este momento de agresión y del hecho de violencia, en el ciclo viene el arrepentimiento y la reconciliación. En este momento la persona agresora muestra arrepentimiento por sus actos violentos y pide disculpas a la víctima. Es importante mencionar que este arrepentimiento puede ser genuino, pero ello no impedirá que la violencia siga. Como parte de mostrar este arrepentimiento, es común que la persona agresora haga promesas de cambio, prometa que no va a repetirse el episodio de violencia y que compense también con algunos actos emocionales o con objetos materiales, con muestras de cariño, con regalos. Y la víctima en este momento puede confiar en que la persona agresora cambiará su comportamiento. Y de ahí el ciclo sigue a un momento que le llamamos luna de miel o calma. Y el concepto calma de alguna forma puede llegar a parecer que nada está sucediendo, pero en realidad mucho está sucediendo. Este es un periodo en donde las cosas vuelven a la normalidad de alguna forma, pero en realidad hay mucha manipulación en el fondo. Es común que en este punto la persona agresora tenga una transición de pedir disculpas, como vimos en la fase de reconciliación, a pasar a minimizar, excusar, incluso negar lo sucedido. En inglés hay un concepto que se usa mucho que es el gaslighting, que tiene mucho que ver con lo que sucede en esta fase. De alguna manera se le convence a la víctima de que se merecía lo sucedido, de que ella también tuvo actitudes indebidas o incluso agresivas, actos abusivos, que sus sentimientos respecto a lo que sucedió no son válidos o que no fue para tanto, ¿no? Se pasa como por este proceso de manipulación y entonces se siembran las semillas de la confusión y de la duda, y mezclado con el hecho de que para la víctima salir de una relación como estas tiene muchísimas implicaciones, algunas de las cuales vamos a entrar en ellas en un momento. Es común que a pesar de haber levantado una denuncia, la víctima decida no seguir con ese proceso penal. Y bueno, como todo ciclo, después de esta fase, tristemente se vuelve a iniciar una etapa de tensión y de acumulación de tensión y el ciclo se repite. Y lo que hace muy peligroso este ciclo de violencia es que puede ser además una espiral, en donde además de repetirse la violencia, cada vez la violencia se va recrudeciendo y va aumentando en intensidad. Y esto tiene que ver también con que la persona agresora no ve consecuencias a sus actos violentos. Ahora, como se imaginarán y como muchos de ustedes saben, porque trabajan directamente con estos casos, salir de los ciclos de violencia puede ser sumamente complejo, aunque por supuesto posible. Pero para las víctimas hay varias razones por las cuales salir de estos ciclos puede ser de alta complejidad, y aquí vemos algunos. En ocasiones esto tiene que ver con la falta de una red de apoyo, no tener un círculo cercano a quien acudir fuera de la persona agresora. A veces también el salir puede implicar poner en riesgo a hijos, hijas u otras personas cercanas. En ocasiones también la dificultad emana de información limitada respecto a los servicios ofrecidos por autoridades o por otras organizaciones. Existe también en muchas ocasiones una dependencia económica de la víctima a la persona agresora, que tiene también que ver con el tipo de relación que tienen. Y esta dependencia económica también limita pues, los recursos que ella tiene para poder salir de esta relación. Y uno muy importante, que por eso lo ven aquí marcado, es el miedo justificado de ser víctima de agresiones más graves,
tanto ellas como sus hijos o hijas. Menciono que son miedos justificados porque lo que hemos visto en la práctica y lo que dice mucho la literatura es que los momentos en los que la víctima intenta salir de la relación son particularmente peligrosos para ellas. Ese es un momento en donde en muchas ocasiones la violencia también recrudece en intensidad. Entonces, este también es un sentir en donde la víctima reconoce que este es un peligro y es parte de los factores que complican salir del ciclo. ¿De qué otras formas se ven afectadas las víctimas cuando están inmersas en este ciclo? Un concepto adicional que quisiera compartir con ustedes hoy es el del triple aislamiento que sufren las mujeres víctimas de violencia familiar y de pareja. Como registró Data Cívica en el marco del programa hacia un nuevo entendimiento del feminicidio que llevaron a cabo aquí en Nuevo León, este triple aislamiento conlleva, primero, un nivel de aislamiento que denominamos autoaislamiento. Al ser agredida e iniciar un proceso de victimización, la víctima tiende a dejar de frecuentar familiares y amigos. Y esto sucede algunas veces por vergüenza, por pudor, y busca ocultar las violencias de las que se vuelve objeto. El segundo nivel de aislamiento es el aislamiento ejercido por la pareja. La persona agresora restringe o prohíbe que la mujer se comunique o tenga relaciones cercanas con amigos, con familia, ya sea por celos o por evitar precisamente que comunique las agresiones que le está infligiendo. Y el tercero es el aislamiento social, y aquí hay dos aristas, la del círculo social primario y la que proviene de las autoridades. El círculo social de la víctima, familia, amistades, en ocasiones al no comprender el proceso en el cual está inmersa la víctima y que está inmersa en un ciclo de violencia, se alejan de ella. Y ahí entran en muchas ocasiones mitos y estereotipos que existen en donde se hace una interpretación en el que consideran que a ella le puede gustar estar en esa situación, que ella está ahí por una decisión propia, sin incorporar justamente todo este análisis que les estamos compartiendo hoy. Y por otro lado, las autoridades, que pueden ser, por ejemplo, policías de proximidad, pueden ser agentes del Ministerio Público, en ocasiones suelen desestimar los llamados de auxilio, las visitas a la Fiscalía para denunciar, por consideraciones como que son temas privados, que la ropa sucia se lava en casa y que en muchas ocasiones han visto, por una idea que tienen, que después de interponer la denuncia, las mujeres decidirán no seguir con el proceso u otorgarán el perdón, que como hemos visto es precisamente está vinculado con el ciclo. Y bueno, este triple aislamiento es un factor más para la dificultad que tienen las víctimas para romper este ciclo. Este marco conceptual que les estamos platicando el día de hoy, como les decía, ha sido muy estudiado y también ha sido muy criticado y tiene varias limitaciones que es importante poner sobre la mesa. Aunque es un marco de referencia muy útil para entender la situación por la que pueden estar pasando muchas víctimas y a nosotras nos parece que es esencial tomarlo en consideración, también es importante reconocer sus debilidades. Por ejemplo, este marco conceptual al final del día es una generalización. Estamos hablando de las víctimas de manera general y ello siempre va a tener fallas. Hacemos suposiciones generalizadas de las personas involucradas sin estar tomando los factores individuales de cada caso. Entonces, en reconocimiento de ello y para resolverlo, nuestra propuesta es que es importante que las autoridades sean conscientes de las características particulares de las víctimas y hagan evaluaciones individualizadas de riesgo en cada caso. Otra limitante tiene que ver con que el ciclo supone o pareciera reflejar que hay fases con diferentes niveles de violencia y en realidad la violencia puede escalar en cualquier momento. Para ello necesitamos priorizar la detección oportuna de los riesgos independientemente de la fase en la que se pueda encontrar este caso y dar un seguimiento integral y efectivo a los casos para así detectar escalamientos. Una tercera limitante tiene que ver con el hecho de que no todas las violencias pueden entenderse como un ciclo. En ocasiones la violencia puede ser crónica, no cíclica. Y para ello es necesario reconocer que la violencia contra las mujeres se da en contextos opresivos, por lo que las agresiones pueden ser continuas y no siempre discretas, como estamos planteando en el caso del ciclo de violencia.
Y finalmente mencionar que el ciclo puede llegar a infantilizar de alguna manera o subestimar la agencia de las víctimas en las diferentes fases. Esta ha sido una crítica importante. Y para ello nos parece sí muy relevante reconocer la capacidad que tienen las víctimas para evaluar los riesgos y reconocer también sus decisiones como válidas. Es importante recordar que en ocasiones una mujer puede estar actuando como acto de supervivencia, reconociendo el peligro en el que se encuentra. Entonces, el subestimar la agencia de las víctimas es algo que queremos evitar. Y como autoridades sugerimos siempre dar una atención alineada a los intereses y necesidades de las víctimas. Y quisiera en este momento cederle la palabra a mi colega Pamela para que ella profundice en el rol que puede tener el Poder Judicial en el rompimiento del ciclo de la violencia y la propuesta de nuestro programa Rompiendo Ciclos, Construyendo Inicios. Gracias, Jess. ¿Está prendido si se escucha? Sí. Sí. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Les voy a contar primero un poco acerca de qué trata el programa y luego ya el enfoque que queremos platicar con ustedes de cómo vemos el rol del Poder Judicial para interrumpir estos ciclos. Entonces, como ya les decía, el programa parte de reconocer que la violencia familiar y de pareja responde a este enfoque cíclico. Sin embargo, cuando atendemos esta problemática desde el sistema de justicia penal, lo hacemos desde una forma lineal, respondiendo un poco como a las etapas del proceso del sistema de justicia penal. Entonces, la propuesta del programa es que estamos trabajando un modelo donde todas las autoridades que intervienen en estos casos pueden saber el rol que tienen que cumplir dependiendo del momento del ciclo en el que está la víctima. Y así desarrollamos 4 elementos distintos: el de atención inicial, el de proceso penal y reparación, el de acompañamiento a víctimas y alternativas no penales. Entonces, la idea es que a partir de esto las autoridades pueden entender cómo tienen que abordar esto y sobre todo cómo se tienen que comunicar y coordinar para entender en qué momento está la víctima, qué necesidades tiene la víctima y a partir de esas necesidades cuál es la mejor aproximación que se puede dar. En el caso específico de Poder Judicial estamos centrando su rol justo en la parte de proceso penal y reparación integral y luego lo que hicimos fue desarrollar para cada una de las autoridades lo que llamamos elementos esenciales. Los elementos esenciales que estamos considerando para Poder Judicial son 5. La priorización de casos de violencia familiar y de pareja en el momento de agendar audiencias, el dictado oportuno de medidas y órdenes de protección, la conducción de audiencias sin sesgos de género, la aprobación de soluciones alternas y formas anticipadas y la emisión de sentencias visibilizando la perspectiva de género. Más que contarles un poco acerca de estos elementos, lo que quisiera platicarles es en qué momentos de intervención de Poder Judicial vemos las oportunidades que hay actualmente para romper el ciclo. Pero antes de eso quisiera empezar con un primer reto, que es reconocer a la víctima como víctima. En casos de violencia contra mujeres y niñas no es lo mismo ser víctima que ser reconocido como víctima. Y aquí hay 2 visiones de la víctima como parte de un proceso penal y la víctima social. Entonces, cuando hablamos de víctima desde el proceso penal, tradicionalmente la identificamos como la figura pasiva de un delito que ha ingresado al proceso penal a través de la denuncia. Pero puede haber un daño victimal sin que haya delito, o bien también puede generarse una victimización sociocultural que no necesariamente está relacionada con un delito penal. De hecho, pues la historia de la violencia familiar y de pareja, como ustedes saben, se tardó muchísimo en tipificar como delito cuando socialmente ya se reconocía como tal, ¿no? Entonces ya teníamos esta conducta de víctima desde el aspecto social, pero todavía no como un tipo penal. Después tenemos víctimas que sí cumplen con todos los criterios penales, o sea que sí cumplen con estos requisitos de la figura pasiva del delito de violencia familiar, pero no son percibidas socialmente como tales. ¿Por qué? Porque todos los sesgos de los que ya hablaba Jess, no denuncian, porque son ignoradas, porque se normalizan mucho dentro del entorno familiar y social las conductas de violencia, etc. Y aquí es donde entra entonces el concepto de victimidad.
Para adquirir el estatus social de víctima, parece que hay que cumplir ciertos parámetros socialmente impuestos asociados con la credibilidad. Es decir, la víctima es víctima en cuanto a cumple este constructo social de mostrar dolor y de mostrar daño. Entre más dolor y daño puede representar la mujer, entonces más le creo como víctima. ¿Y por qué esto es un reto para las y los operadores? Porque si bien puede cumplir con los requisitos, ya decíamos, de víctima dentro del proceso penal, la realidad es que como operadoras y operadores traemos estos sesgos también inmersos, porque antes de ser operadoras y operadores somos personas viviendo en esta sociedad heteropatriarcal. Entonces es importante primero quebrar estos sesgos y entender este concepto de víctima desde esta visión mucho más amplia. Y aquí es donde entra también este concepto que seguro ya han escuchado de víctima ideal. Las víctimas ideales son estas víctimas que entran directamente a estos parámetros de victimidad. Entonces son las que cumplen con estas características que socialmente decimos, ella parece más una víctima, ¿no? Me suena más que es una víctima. Por ejemplo, cuando no tienen ninguna responsabilidad o participación en el suceso o hecho de violencia, que acá vemos un reto desde los primeros respondientes. Hay una llamada al 911, van y es, a ver, pero ¿quién es la víctima y quién es el agresor? Porque ella se trató de defender y ella también lo empujó, ¿no? Entonces acá ya tenemos un primer sesgo donde la víctima tiene que ser totalmente pasiva, no hacer nada al respecto, sino le creemos un puntito menos. No ha aportado o provocado nada para desencadenar la situación. Esto también va muy asociado con el concepto de violencia familiar. Pues, ¿qué hiciste tú para que se enojara? O bueno, ya sabes que cuando pierden los tigres, pues regresa de mal humor, ¿no? Todos estos sesgos que traemos asociados. Cumple con el imaginario colectivo que tenemos de la víctima, que llega a denunciar llorando, en crisis, preocupada. Entonces, si llega así, otro puntito más para creerle como víctima, que es completamente inocente y que cumple el rol de conmover. Entonces, cuando vemos todos estos elementos de víctima, se crea esta noción que tenemos que protegerla, e incluso el Poder Judicial adopta este rol paternalista de querer proteger a esta víctima indefensa. Pero hay que reconocer que no todas las víctimas van a responder a este estatus de víctima ideal. Si bien va a haber ciertas manifestaciones físicas, psicológicas, sociales que se puedan dar o no en las víctimas, es importante no basar la credibilidad de la víctima y mucho menos la atención que se le va a dar a qué tanto cumple con este estatus o no de víctima ideal. Entonces, superando ya este primer reto de víctima ideal, el que sigue es lo que ya decía ayer, es cómo entendemos la naturaleza cíclica de la violencia familiar y de pareja, para dar un tratamiento diferenciado a estos casos. Y esto tiene que ver con cómo entendemos la mayoría de los delitos. En la mayoría de los delitos, la solución procesal implica la resolución absoluta del conflicto. En un caso de lesiones, en un caso de robo a casa-habitación, se llega a una sentencia, se encuentra al culpable, se cesa el daño, si no se puede cesar el daño hay una reparación y fin del conflicto. La violencia familiar y de pareja es, en mi opinión, bueno, y junto con la tentativa de feminicidio, el único delito que no responde a esto. La solución del proceso penal no implica la resolución del conflicto para la víctima. ¿Por qué? Porque lo que implica la resolución del conflicto es poder interrumpir este ciclo de violencia. Y esto, más que ser una desventaja, implica una ventaja, porque entonces toda actuación que tengamos desde el inicio, antes de llegar a solución, implica una oportunidad para interrumpir este ciclo de violencia. Las herramientas ya las tenemos, aquí es nada más cambiar, entender estas herramientas con el objetivo de interrumpir el ciclo de violencia. ¿Y cuáles son las herramientas de las que les quiero platicar hoy? El tema de medidas y órdenes de protección, medidas cautelares, las soluciones alternas con un acento en la suspensión condicional del proceso y el juicio oral y la sentencia, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen, lo que quería demostrar un poco con esta imagen es cómo podemos ir interviniendo en cada uno de estos momentos para interrumpir el ciclo y que cuando ya lleguemos a la solución del caso, sea la que sea, la víctima esté lista para retomar su proyecto de vida porque ya logramos interrumpir este ciclo. Ahí se movió un poco, pero… ahí está.
Entonces, empiezo platicando de medidas y órdenes de protección. En medidas de protección sabemos que el Poder Judicial tiene la facultad de ratificar o modificar las medidas de protección y la aplicación de las órdenes de protección. El primer reto aquí está en considerar, cuando vamos a ratificar estas medidas de protección, si verdaderamente son las medidas de protección idóneas de acuerdo al riesgo de la víctima. Entonces, por eso algo que estamos trabajando mucho dentro del proyecto y que ya Nuevo León ha trabajado desde hace años desde la Fiscalía es esta herramienta de evaluación de riesgo para conocer el riesgo en específico en el que se encuentra la víctima. Entonces, cuando a ustedes les llega esta ratificación de medidas de protección es contrastarla con el riesgo y evaluar si realmente estas medidas van a proteger a la víctima con las necesidades que tiene en ese momento. Y acá también tenemos otra gran oportunidad con las órdenes de protección. Sé que desde Poder Judicial tienen esta excelente práctica de utilizar las órdenes de protección en materia civil y familiar. Ahora también la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuando habla de las órdenes de protección de carácter jurisdiccional, no las limita exclusivamente, ustedes ya lo saben, a materia familiar. Entonces las órdenes de protección se vuelven una segunda estrategia para Poder Judicial de poder dictarlas como forma complementaria a las medidas de protección en los casos donde hay denuncia. Por ejemplo, la orden de protección de resguardar las armas, ¿no? Es algo que no tenemos dentro de las medidas, entonces podemos, además de las medidas de protección, dictar estas órdenes de protección de manera complementaria. Y un tercer elemento bien importante dentro de medidas de protección es generar mecanismos de respuesta inmediata frente al incumplimiento. Porque si tienes un incumplimiento de una medida de protección, pasó de dos. Uno, o el agresor regresó a otro hecho violento, a violentar de nuevo a la víctima y entonces ese nuevo hecho violento se tiene que sumar dentro de la carpeta de investigación. O dos, el agresor logró que la víctima entrara en este punto del arrepentimiento y otra vez están juntos, ¿no? Y de ahí viene el incumplimiento de la medida de protección. Y los dos son igual de riesgosos para la víctima y en los dos hay que responder frente a ese incumplimiento, aunque la respuesta va a ser distinta en cada caso. Pero generar este mecanismo frente al incumplimiento se vuelve también una prioridad. Después está el tema de medidas cautelares. Sabemos que las medidas cautelares pues tienen esencialmente la visión desde la parte agresora, aunque en casos de violencia familiar y de pareja se busca también sumar la visión de la víctima. Aquí la propuesta es imponer estas medidas cautelares salvaguardando la protección e integridad de la víctima y asegurando el cumplimiento de la persona agresora. Entonces, en el tema de medidas cautelares también hay que considerar las necesidades que tiene la víctima, generar estos espacios de comunicación y coordinación para responder al incumplimiento de estas medidas cautelares, porque igual a las medidas de protección, el incumplimiento de una medida cautelar en un caso de violencia familiar es un foco rojo de que hay una nueva agresión. Sobre todo reconociendo que los agresores tienden a incrementar la violencia días o semanas después de que las mujeres denuncian como una forma de respuesta de querer mantener este poder en la relación. Y también las medidas cautelares se vuelven una herramienta bien importante para identificar nuevos riesgos, porque si bien Fiscalía o Policía pueden identificar riesgos cuando ingresa el caso, sabemos que los riesgos no son estáticos y van cambiando. Entonces también ver a partir de las medidas cautelares una nueva forma de saber cómo va modificándose ese riesgo y si por ende también es necesario hacer alguna modificación a estas medidas. Después tenemos el tema de soluciones alternas y formas anticipadas. Aquí reconocemos que de acuerdo a la MESECBI y otros organismos internacionales, la mediación está prohibida en casos de violencia familiar, ¿no? Se nos ha dicho y repetido y ya lo tenemos bien grabado. ¿Por qué? Porque no hay una igualdad de las partes y el agresor siempre va a estar en esta situación de poder frente a la víctima. Pero el hecho de que la mediación esté prohibida no implica que en otras formas de solución, como la suspensión condicional del proceso, no sea fundamental escuchar a la víctima y saber qué quiere. Entonces, además del cumplimiento de los requisitos de procedencia, para determinar la solución óptima de los casos de violencia familiar, es fundamental escuchar a la víctima y usar estas herramientas como una forma de interrumpir los ciclos de violencia. Y la verdad es que yo le apuesto muchísimo a la suspensión condicional del proceso como una forma de interrumpir estos ciclos y les voy a contar un poquito más a detalle por qué. Uno, porque puedes generar un espacio para que la víctima y el agresor
puedan opinar sobre las condiciones y el plan de reparación. Nada mejor que el insumo de la víctima y nadie mejor que la víctima para decir esto es lo que necesito, esta es la forma en cómo necesito mi reparación, ¿no? Sé que es imposible hacer este espacio para todas las víctimas por la alta incidencia que hay de estos casos, pero los casos donde vean esta posibilidad de abrir a que la víctima pueda opinar sobre esto es una gran ventaja para asegurar el cumplimiento. Segundo punto, asegurar que ambas partes entienden los alcances y efecto de la suspensión condicional y que las condiciones son viables del cumplimiento. Esto también es bien importante porque podemos poner todo el listado de condiciones y que el agresor tiene que ir a terapia de masculinidades no violentas, pero la terapia son los lunes a las 10 de la mañana. Y el agresor, frente a ir al trabajo, a ir a la terapia, pues obviamente va a priorizar ir al trabajo, ¿no? Entonces, no hagamos condiciones que están destinadas a fracasar o un plan de reparación que está destinado a fracasar solo por querer hacerlo ya estructurado o ya prefabricado, sino realmente tratemos de adecuar estas condiciones y este plan de reparación a las necesidades que tiene cada parte. El siguiente punto es privilegiar las condiciones enfocadas en… Ay, gracias, como que se corta, ¿verdad? Pero no sé si soy yo. Gracias. En interrumpir el ciclo. Y estas condiciones enfocadas en interrumpir el ciclo, pues para la víctima van muy enfocadas en la atención psicológica, para el agresor también, pero acá también es bien importante considerar a las víctimas indirectas, porque la violencia familiar y de pareja, como ustedes saben, es tirar una piedrita al río. Tiene este efecto que se expande y donde hijos e hijas normalizan o bien recibir esta violencia o ejercer con esta violencia. Entonces también vemos en la suspensión condicional una oportunidad para de una vez tratar a las víctimas indirectas y con esto interrumpir este ciclo de violencia intergeneracional. El siguiente punto es priorizar el seguimiento a los casos de mayor riesgo. Y aquí originalmente lo ideal sería el seguimiento a todos los casos de suspensión condicional del proceso, pero de nuevo sabemos que por la carga de trabajo, por los recursos, por la alta incidencia del delito, esto es casi imposible. Entonces, al menos busquemos priorizar aquellos casos que sabemos que tienen un riesgo alto o un riesgo crítico, el seguimiento de la suspensión. ¿Por qué? Porque esto a ustedes les pasa en el día a día, pasan los 6 meses o el periodo de la suspensión y ven casi al agresor y a la víctima entrando a la audiencia agarrados de la mano, ¿no? O pues ya juntos de nuevo. En este periodo es donde más está en riesgo esta parte de arrepentimiento y luna de miel. Entonces, un seguimiento periódico tanto con la víctima, con el agresor, entendiendo las necesidades, nuevas violencias o incluso si la víctima ya está en este punto de querer regresar con el agresor, también se vuelve fundamental para interrumpir este ciclo. Acá la idea es prácticamente no dejemos sola a la víctima. Reconocemos la situación de vulnerabilidad en la que está y usemos todas las estrategias que tenemos dentro del Poder Judicial para dar este acompañamiento constante. Después, mantener las medidas necesarias para proteger a la víctima, de nuevo, de manera constante, seguir con estas medidas de protección. Y un último punto que va muy enfocado con el trabajo que ustedes hacen es asegurar que la virtualidad no genere efectos negativos en la confianza que la víctima puede tener en el proceso. Sabemos que es una gran ventaja que las víctimas puedan llevar sus casos y sus suspensiones en audiencias virtuales, solo cuidar muchísimo evitar la revictimización en este tipo de casos. Después viene el tema del procedimiento abreviado. Y en los casos del procedimiento abreviado, como una forma de determinación anticipada, sabemos que es un mecanismo fundamental para descongestionar el sistema de justicia penal y también es una posibilidad para que el imputado pueda tener ciertas ventajas a cambio del reconocimiento de culpabilidad. Pero ¿dónde queda la víctima en estos casos del procedimiento abreviado? Entonces aquí la invitación es cuando hablamos de violencia familiar y de pareja y cuando hablamos de tentativas de feminicidio, voltear a ver a la víctima en los casos de procedimiento abreviado. Y aquí hablo de tentativas de feminicidio porque también ustedes saben que la mayoría de los feminicidios en Nuevo León son feminicidios íntimos, es decir, cometidos por la pareja, expareja o por un familiar. Entonces hay muchísimos casos de violencia familiar que están entre la línea de ser violencia familiar a ya ser una tentativa de feminicidio. Y en estos casos, apostarle por el procedimiento abreviado tiene muchas ventajas también para la víctima para interrumpir estos ciclos.
Lo que recomendamos en estos casos es enfocarse en la reparación del daño y en la posibilidad de que la víctima, a través de la sentencia, pueda construir un nuevo proyecto de vida. También buscamos estrategias para evitar la revictimización y proteger a la víctima directa e indirecta, evitando que tenga que pasar o testificar por una audiencia de juicio oral. Otro elemento importante que ya ha mencionado la Corte Interamericana desde el caso de Niños de la Calle contra Guatemala, y lo menciona en todas las sentencias contra México que tiene que ver de violencia contra mujeres y niñas, es: la sentencia constituye per se una forma de reparación. Por eso es importante que en la sentencia se visibilicen todas las violencias que sufrió la víctima y cómo se va a reparar el daño a estas violencias. Porque incluso tenerlo en papel y que la víctima pueda leer esto fue violencia psicológica, esto fue violencia económica, esto fue violencia física, es una forma en que también le estamos ayudando a interrumpir este ciclo de violencia. Y bueno, lo de las tentativas de feminicidio que ya les platicaba. Y finalmente pasamos a la parte de las audiencias de juicio oral. Aquí pues ya sabemos la regla general: la conducción de audiencias sin emitir juicios de género e incorporando la perspectiva de género en la emisión de fallos. Aquí lo que buscamos es asegurar que previo a la audiencia la víctima cuente con las medidas de protección necesarias y con un seguimiento que permita asegurar el que la víctima quiera continuar con el proceso penal. De nuevo, estos periodos largos donde más dejamos desprotegida a la víctima son los periodos donde hay mayor riesgo para que la víctima busque regresar con el agresor, ¿no? Y pues obviamente no podemos tener este seguimiento directo con las víctimas, pero sí asegurarnos que tenga una red de apoyo, que cualquier cosa pueda acudir directamente al Centro de Justicia, al Centro de Justicia para las Mujeres, reportar el incumplimiento de las medidas de protección, etc. Ya durante la audiencia, asegurar que las partes se conduzcan sin sesgos de género y sin emitir juicios de culpabilidad a la víctima. La audiencia tiene que representar un espacio seguro para las víctimas. Y finalmente, si ya vamos a irnos por una audiencia y si ya vamos a escuchar a las víctimas y a hijos e hijas y a todas las personas involucradas, vamos a apropiarnos nuevamente del espacio de las audiencias como un espacio público que permite visibilizar estas violencias y reconocer a las víctimas como víctimas. Hay un cuadernillo que ahorita no me acuerdo el nombre, pero es un cuadernillo que emitió la Corte Interamericana sobre el rol de los jueces y juezas de las audiencias, digo en el contexto de las audiencias de la Corte Interamericana, pero recoge muchísimos testimonios de las víctimas que acuden a esta audiencia y hablan del valor que tiene la audiencia para ellas y para ellos, porque es la primera vez que se les escucha o la primera vez que se les escucha y se les cree, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos este rol fundamental como juezas y jueces en estas audiencias de recordarles a las víctimas: te creo, eres víctima, estas fueron las violencias que sufriste y en torno a esas violencias vamos a buscar reparar el daño. Y bueno, finalmente también quisiéramos destacar las buenas prácticas que el Poder Judicial de Nuevo León ha hecho y continúa haciendo para interrumpir estos ciclos de violencia. Primero son los mecanismos de interconexión. La infraestructura tecnológica con la cual cuenta permite conectar virtualmente a las partes desde diversos lugares. Y ya decíamos, esto es una ventaja grandísima para evitar que la víctima, acortar los tiempos de la víctima, que tenga que ir de un lugar a otro, ¿no? Sobre todo cuando tiene el cuidado de niñas, niños y adolescentes, pero también cuidar que estos espacios de virtualidad no se vuelvan espacios de revictimizar o de exponer a las víctimas junto con otras víctimas o junto con otros agresores. El segundo punto es el observatorio de sentencias. Esta práctica que tienen de analizar las sentencias para identificar si incorporan o no la perspectiva de género también es un ejercicio constante, porque la perspectiva de género no es algo que pues se aprende o se entiende de un momento a otro, ¿no? Sabemos que en el día a día incluso seguimos cargando estos sesgos donde nos damos cuenta y damos un pasito para atrás y buscamos cómo cambiarlo. Entonces, el tener este
Este observatorio y este análisis constante de las sentencias y ver en qué espacios podemos mejorar también se nos hace una práctica increíble y que ojalá se pudiera replicar en todos los poderes judiciales del país. Y finalmente, el trato diferenciado y especializado. Sabemos que brindan un trato diferenciado y especializado para los casos con presencia de adicciones, que tiene el objetivo pues, de restablecer el tejido familiar y que estos casos se resuelvan a través de la suspensión condicional del proceso, enfocando también el tratamiento en los agresores, que ese es otro punto fundamental para interrumpir los ciclos de violencia. De nada sirve, este concepto que no me encanta, pero de nada sirve empoderar a la víctima o estas medidas de protección a la víctima o dar este seguimiento constante a la víctima si la víctima logra salir de ese ciclo, pero entonces el agresor a la siguiente víctima la va a volver a meter a ese ciclo de violencia, ¿no? O como ya veíamos con los hijos e hijas. Entonces, de nuevo, recordar que interrumpir el ciclo de violencia es desde una aproximación para la víctima, pero también desde una aproximación para el agresor. Y bueno, de nuestra parte era lo que les queríamos compartir el día de hoy. Igual nos da tiempo de abrir el espacio en caso de que haya alguna duda o comentario que tengan para nosotras y muchas gracias por escucharnos. Gracias. ¿Alguna pregunta para nuestras invitadas? Sí, en caso de no haber ninguna pregunta, pues también ahí les dejamos nuestro contacto. Sí. Más allá, gracias, más allá en juicio, y una de las cosas que he identificado y que tocaron con mucha claridad al momento de señalar es cómo al momento de este ciclo de violencia, al reiterarse, cómo va generando esta progresividad, cómo va aumentando, ¿sí? Esto, porque se dice muchas veces aumenta, yo les puedo decir que esencialmente cada vez que se repite, aumenta y se vuelve más peligroso. Hay ocasiones en que hemos visto conductas desplegadas en ciclos de violencia cuando está inclusive detenida la persona y vuelve a recuperar, vuelve a manipular emocionalmente a la víctima y esta abandona inclusive su familia, sus hijos para apoyar a esta persona. Entonces, este fenómeno, esta manipulación que se genera en estos ciclos de violencia, ¿cómo es? ¿Qué es lo que puede hacer? Porque el órgano jurisdiccional, en particular en Nuevo León, el tema de violencia familiar se le da una participación activa al juez para el efecto de cuando la mujer quiere, pues retirar la denuncia o no participar en juicio, los criterios, por ejemplo, para efecto de establecer o incorporar una declaración de una mujer que no quiere ir a la audiencia de juicio porque está amenazada, porque está asimilada, porque está desaparecida. Estas cuestiones que son realmente peligrosas y que suceden todos los días, ¿qué es lo que tiene que hacer el Poder Judicial? Bueno, a través de estos criterios de la Corte Interamericana hemos podido analizar cómo a través de una opinión técnica psicológica podemos incorporar precisamente como lo prevé el artículo 386, fracción segunda, alguna declaración, esto con el respaldo de una opinión técnica. Entonces, son cosas que podemos hacer, pero no solucionan el problema real. El problema real es cómo ayudas a la víctima
a no generar esa evolución. ¿Qué es lo que puedes hacer? Como órgano jurisdiccional puedes poner las medidas de protección suficientes, pero después ves que efectivamente llegan de la mano o nos exhiben videos donde están otra vez generando esta convivencia, este tipo de situaciones. ¿Cuáles dentro del plan que identificaron como una participación del Poder Judicial o de las propias familias o de la sociedad o de la Fiscalía para tratar de evitar esta reincorporación cuando de manera exitosa inicialmente se elimina el peligro, no el riesgo, porque el riesgo sigue, pero cuando logras sacar a una persona ese ciclo de violencia para generar esto, logras detener, por ejemplo, una tentativa de feminicidio, y después cómo le haces para que efectivamente rescate este acompañamiento. ¿Quién lo debe hacer? ¿De qué manera? Porque el órgano jurisdiccional está limitado en las cosas que puede hacer. Como programa, ¿qué es lo que están viendo para orientar hacia por ejemplo, hace ratito escuchaba que las suspensiones condicionales del proceso bueno, pues que hay mucho, este trabajo no es del Poder Judicial, es de la Unidad de Medidas Cautelares aquí en el Estado de Nuevo León, y entendimos que está rebasado. Sin embargo, hacen un trabajo razonablemente estoico, o sea, logran hacer un seguimiento bastante claro. ¿Cómo generar este seguimiento eficaz? ¿Cómo evitar que vuelvan? Porque muchas veces ni siquiera las víctimas se dan cuenta de este peligro que va más allá de volver a una relación tóxica, puede costarles la vida. Entonces, ¿qué es lo que está viendo el programa para tratar de ayudar, o qué puede hacer el órgano jurisdiccional más allá de medidas cautelares o elevar una medida cautelar a una prisión preventiva, por ejemplo? Pero pues tiene un límite de tiempo que va a estar ahí, y si el ciclo vuelve, si la señora está haciendo visitas conyugales, inclusive es tremendo. ¿Qué podemos hacer como órgano jurisdiccional? ¿Qué puede hacer la unidad de medidas cautelares? ¿Qué puede ser la misma sociedad para tratar de lograr identificar esta progresividad del ciclo de violencia? Perdón. No sé si queremos, si hay alguna otra, tomar un par. Sí, muchas gracias y muy buena pregunta, porque pues obviamente cuando estamos desarrollando el modelo reconocemos las limitantes que tiene cada una de las autoridades con las que estamos trabajando, sobre todo en esta parte del acompañamiento, que como se veía, igual si logro regresar a esa, pero como se veía, el acompañamiento es transversal en toda la etapa del ciclo, y ahí apostamos mucho al acompañamiento que puede hacer el Centro de Justicia para las Mujeres, ¿no? Y la comunicación y coordinación que ustedes puedan tener con el Centro de Justicia y con la Fiscalía para detectar cuando hay un incumplimiento de cualquier medida y responder en torno a esto. Algo que hemos visto que ha funcionado mucho es que la víctima se reconozca como víctima. Por eso quería empezar con este concepto de victimidad, porque es lo que me imagino a ustedes les cuesta más trabajo, ¿no? En estos casos donde ella va a visitarlo incluso cuando está detenido, cuando quiere otorgar el perdón, ¿no? Entre comillas, porque pues no es posible, vemos que es porque todavía no se reconoce como víctima. Entonces, cada intervención que tengan de forma directa con la víctima, donde puedan ayudarle a visibilizar estas violencias, para mí ya sería una gran oportunidad. Pero claro, reconocemos que es algo que no va a ser posible que interrumpan desde el Poder Judicial de forma aislada. Es necesaria esta coordinación y comunicación coordinada, e incluso también es imposible desde todo el sistema de justicia penal lograr romper estos ciclos, ¿no? Por eso hablamos del concepto de interrumpir en la medida en que se pueda. Y otra estrategia que también ha funcionado mucho para que las víctimas se visibilicen como tal, que es algo que estamos trabajando con el Centro de Justicia para las Mujeres, es crear un plan de seguridad. Porque no solo es la herramienta de evaluación de riesgo, que también ese es un punto cuando le dices a la víctima, oye, estás en un riesgo alto o en un riesgo crítico, ahí le prende un foquito rojo, pero también el crear un plan de seguridad, sobre todo en los casos, por ejemplo, donde no quiere denunciar ok, en este momento tal vez no, pero detecta las salidas de emergencia, tienes un número de emergencia al que puedas ir, algún domicilio, ten una maleta lista, ejerzan o no el plan de seguridad, su mera existencia ya ayuda a las víctimas a decir, estoy en una situación de riesgo, ¿no? Entonces, sería mi propuesta, como buscar cada momento de intervención con la víctima para que pueda visibilizarse como tal, y también reconocer las limitantes que tienen como autoridades para este problema tan complejo. No sé, Jessy, ¿hay algo más? No, creo que realmente
Coincido plenamente con como lo explica Pamela. Creo que entendemos perfectamente que el reto es muy complejo y en ese sentido nosotras también lo que estamos haciendo es incorporar a las diferentes autoridades que, como mencionaba Pame, en cuestión del acompañamiento, tiene que suceder en todos los momentos del ciclo, pero muchas veces algunas autoridades tienen contacto en ciertos momentos más específicos, ¿no? Entonces, queremos aprovechar cualquier interacción que puede tener la víctima con cualquier autoridad con las que estamos trabajando en cuestión de seguridad y justicia para brindarle herramientas. Entonces, estas herramientas pueden ser a veces estar vinculadas mucho más con su caso de manera desde el Poder Judicial y de manera desde el sistema penal, de justicia penal, pero también está toda esta otra parte con los centros de justicia y con otro tipo de apoyo psicológico, que tenga acceso también a, por ejemplo, momentos grupales con otras víctimas. Hay muchas de estas herramientas que hemos visto y que hay mucha literatura que también muestra que ese tipo de intervenciones permite que las víctimas también vayan teniendo este entendimiento, digamos, del ciclo en el que están. Creo que sí hemos llegado al final. Por aquí hay otra pregunta, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta iba enfocada a algo que se plasmó dentro de su charla y hablaba sobre los sesgos de género. Entonces, partiendo de que un sesgo de género es pues un sesgo cognitivo, ¿cuál es su propuesta para poder eliminar eso de la actividad, en todo caso de la autoridad o propiamente del actuar de la autoridad jurisdiccional? Creo que esa es la pregunta del millón porque pues todas y todos seguimos cargando esos sesgos, ¿no? Entonces es este ejercicio constante de hacernos conscientes de cuando estamos frente a un sesgo de género, sobre todo en casos de violencia familiar, pareja. Parece ser que ya hay muchos preestablecidos, de nuevo estos de considerar a la víctima ideal, de estos sesgos de por qué no hiciste nada para salir de ese ciclo, por qué no denunciaste antes. Y entre más haces el ejercicio de quererlos, de estar atento y atentas a visibilizarlo, más obvios se vuelven. Y de nuevo, la verdad es que parece una respuesta bastante simple, pero es eso, estar conscientes de visibilizarlo en cada momento. Y hacer este ejercicio de escucharlo, de marcarlo y de tratar de corregirlo. Y es más sencillo cuando identificamos estos sesgos de terceras personas. El reto está identificar estos sesgos dentro de nosotras y nosotros mismos. Algo que sirve mucho que le digo a mis alumnas y a mis alumnos dentro del programa de género es tener como accountability buddy, ¿no? Como cuando vas a hacer ejercicio y dices, vamos a hacer ejercicio juntas y entonces ya nos comprometemos a hacer ejercicio 3 veces a la semana y se vuelve menos retador cuando tienes a alguien que te acompañe, ¿no? Entonces, busquemos también nuestro compañero o compañera de que nos ayude a identificar nuestros propios sesgos y tú los de esa persona. De nuevo, parece bastante sencillo, incluso un tanto absurdo, pero de verdad que funciona bastante porque incluso lo reconozco, yo llevando años trabajando temas de violencia de género, a veces me doy cuenta cuando digo algo que es un sesgo de género, no asumo que un profesionista es hombre en vez de mujer, por ejemplo. Entonces todas esas cosas, por más mínimas, pues suman a estos estereotipos que vamos creando. Entonces, pues eso. Sí, creo que lo que yo agregaría es, mucho de lo que estamos trabajando en el contexto del programa es institucionalizar ciertos procesos, generar ciertas herramientas que aporten a minimizar a veces el criterio individual que pueden tener algunas de las autoridades. Y esto no es nada más en el contexto
del Poder Judicial, sino también hablando de policías, primeros respondientes, agentes del Ministerio Público, todas estas autoridades que en algún momento pueden estar interactuando con la víctima y con la persona agresora también, y generar estas herramientas que les ayuden en su actuar, porque muchas veces lo que vemos es hay buenas prácticas que suceden a partir del criterio de alguna persona, pero llega alguien nuevo y entonces ya no está haciendo esos procesos, o llega alguien que tiene un sesgo, como cualquiera de nosotras, porque sí, todas y todos los tenemos, y ciertos elementos, en ciertas partes del proceso transmite ese sesgo, ¿no? Entonces el generar herramientas muy concretas que les ayuden en su actuar es algo que hemos visto que ayuda a entonces institucionalizar los procesos y minimizar un poquito los sesgos que pueden existir. Agradecemos infinitamente la participación de nuestras expositoras esta tarde y pedimos amablemente a la licenciada Almadelia Garza Alejandro, directora de Equidad de Género, y al maestro José Antonio Gutiérrez Flores, director del Instituto de la Judicatura del Estado, hagan entrega de merecidos reconocimientos por su destacada participación. Excelente exposición, la verdad sentí mucho interés por parte de todas y todos los presentes y pues a mí me toca darle el reconocimiento a la maestra Jessica Bateman Mayer. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través de la Dirección de Equidad de Género y el Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento a la maestra Jessica Bateman Mayer por su brillante disertación como ponente de la conferencia magistral Ciclos de Violencia, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con una duración de 2 horas de capacitación, Monterrey, Nuevo León, el 25 de noviembre de 2024. Firman una servidora, licenciada Almadelia Garza Alejandro, titular de la Dirección de Equidad de Género del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, magistrado José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, el licenciado José Antonio Gutiérrez Flores, director general del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Y bueno, en mi caso, para obviar la lectura del reconocimiento, sería el mismo texto y el reconocimiento sería para la maestra Pamela Teilutli Elizondo. Bueno, pues damos por concluida. Muy contentos, muy contentas y los invitamos a pasar a un break que está muy rico, así que aprovechenlo, que se acabe todo. Gracias. Les recordamos que antes de abandonar la sala debemos registrar nuestra asistencia.